necesiten, acá vamos a estar, sí. Vamos a hablar de ciencia en Argentina en la era del conocimiento y de las economías que buscan el camino hacia el futuro a partir del desarrollo de la ciencia con el secretario de Ciencia Argentina, Lino Barañao. Muchísimas gracias, Lino, por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, es una época crítica, ¿no? Para hablar de estas áreas de la política pública. Uno podría hablar de educación, pero en este caso vamos a hablar de ciencia también, que están muy condicionadas por las crisis. Cada vez que hay crisis y necesidad de ajustes, se impacta en estas áreas que parecen que no son urgentes, pero son claves. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que hay una diferencia entre esta situación crítica por la que atraviesa la ciencia y otras que ha tenido que han sido selectivas. O sea, en los 90 la situación del país no era tan crítica. Había una cantidad de actividades que tenían un razonable nivel de ingresos y los investigadores cobrábamos $50 por mes. Era selectivo porque no había una política de desarrollo. Actualmente el sistema sufre las mismas consecuencias que toda la administración pública. Hay una política explícita de reducción del gasto público y eso hace que tengamos que atendernos a la pauta de gasto que nos baja Hacienda y que tiene que cumplir con determinado requisito, que además está asociado a la recaudación que tiene el Estado. O sea, no hay una política selectiva de inactivar el sistema científico, sino que le pasa lo mismo a otras áreas de gobierno. O sea, no estoy selectivamente perjudicado cuando hablo con otras áreas, todos estamos en situación complicada y aspiramos a que sea lo más transitoria posible. Pero le voy a poner un ejemplo, contrastar el ejemplo que acaba de dar con otro, que es en el sistema educativo, la devolución de los 15 puntos de coparticipación a las provincias, les permitió tener superávit, ¿no? A partir de un fallo judicial que todos conocemos. Y eso implicó que, bueno, en muchas o en algunas provincias contaran con más presupuestos para distintos tipos de áreas. No necesariamente las áreas educativas y las áreas de ciencias son beneficiadas. Entonces, hay algo de selectividad, ¿no? En la lógica de la dirigencia política. No, hay algo que no se conoce tanto, pero existe dentro de la Secretaría un área que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que financia proyectos conjuntamente con las provincias y que es un área que ha tenido alto impacto sobre todo en los proyectos de innovación inclusiva, en generar empleo en áreas como turismo, desarrollo municipal y demás. Y las provincias, gracias a este incremento en presupuesto, han aportado más fondos, de una manera en que hemos cofinanciado esos proyectos, hemos traccionado fondos, provincias que no tenían actividad científico-tecnológica por décadas, estamos hablando de Jujuy, de Catamarca, están invirtiendo una cifra significativa en ciencia y tecnología en proyectos que tienen tal vez más impacto local que aquellos que se financian directamente desde las políticas del gobierno nacional. O sea que hay un efecto. Y hay un tema que a mí me preocupa, no solo esta situación actual de restricción presupuestaria, es cómo maximizamos el efecto de la inversión previa. Desde que yo estoy en la función pública, 2013 hasta ahora, se han invertido 8.700 millones de dólares en el sistema. No es una sistema cifra científico. Sistema científico. Estamos hablando de CONICET, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y luego, más recientemente, el Ministerio. Es una cifra que uno podría pensar en una cantidad de fines en los cuales uno hubiera visto un efecto. ¿Puede repetir la cifra? 8.760 millones de dólares. Gran parte de ese efecto se ve en la calidad de la educación universitaria, porque los investigadores que son activos en investigación son muy buenos docentes y actualizan la información. Eso hace que nuestras universidades tienen un nivel que se destaca a nivel regional. Hay también una cantidad de servicios que se dan a las empresas. Se están creando empresas nuevas por parte de profesionales, muchas empresas creadas por investigadores del CONICET, profesores universitarios, y eso está teniendo un efecto en la creación de empleo. Y hay una parte de esos fondos también fueron a financiar a pymes. Gracias a ese financiamiento no solo subsistieron, sino que muchas de ellas pasaron a ser pymes exportadoras y ampliaron la planta de personal. Pero todavía queda mucho conocimiento acumulado, producto de la investigación básica, para el cual tenemos que encontrar los vasos comunicantes que permitan que eso se convierta en prosperidad. Y fundamentalmente en generación de empleo. ¿Sí? Cuando uno habla de que la ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad y de las demandas de la sociedad, no hay demanda más acuciante que la generación de empleo. Cuando tenemos 30% de la población bajo los niveles de pobreza,
todo investigador tiene que pensar de qué manera lo que hace, de alguna forma u otra, cómo puede llegar a mejorar la condición de vida de ese conciudadano que le está pagando no solo el sueldo, sino los insumos que usa. Lino, me parece interesante, ahí se me ocurren dos cuestiones. Por un lado, el riesgo de que ese foco tan dirigido a la transferencia de la ciencia hacia el sistema productivo ponga en riesgo el desarrollo de la ciencia básica, que bueno, que después da origen a otro tipo de desarrollo. No estoy hablando de sacar fondos de investigación básica, sino de ver qué manera este conocimiento, a través de otros incentivos, de asociación con empresas de otros países, cooperación internacional, creación de empresas, se traduce en hechos concretos. Cuando uno toma la inversión del Estado en ciencia básica como por ciento del PBI, sí, me interesa y lo compara con los países de la OCDE, yo hace unos meses pedí ese informe. ¿Saben qué lugar estamos? Segundo después de Corea. En términos de porcentaje inversión, del esfuerzo del Estado en ciencia básica. Comparado con el PBI, en relación al PBI. En relación al PBI. Y los demás países aportan un cierto porcentaje de ciencia básica, pero mayoritariamente a investigación aplicada y desarrollo tecnológico, porque es lo que tiene un impacto concreto en la sociedad. Argentina se ha destacado por el apoyo a la ciencia básica. Tenemos muy buenos investigadores que publican muy buenas revistas, investigadores premiados en distintos lugares. No tenemos tantos ejemplos de transferencia tecnológica, de nuevos SIMBAP que aparecen, por ejemplo. Entonces, pero ese es otro financiamiento. No necesito sustraer fondos. Los bioseres podría ser otro ejemplo. Los bioseres, el Instituto INDEAR de Rosario. Tenemos un tremendo potencial, digamos, esta discusión que se ha dado sobre el primer trigo genéticamente modificado, que nos pone a la cabeza de la investigación mundial en biotecnología. O sea, ¿y eso por qué? Es porque la doctora Raquel Chan tuvo 10 años de financiamiento para la investigación básica, usando una plantita que no se come, y luego pasó al girasol y de girasol al trigo. Entonces, está claro que la investigación básica tiene que dar frutos, pero eso requiere de eslabones que conecten esa investigación básica con el sector productivo. Vayamos ahí, bueno, porque está claro, como bien describía, que el esfuerzo presupuestario está, porque podemos compararnos con Corea en ese sentido, en el apoyo a la investigación. En términos relativos al PBI, no en términos absolutos, porque sería muy triste esa comparación. En términos relativos al PBI para el apoyo presupuestario a la investigación básica. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando el modo en que el sistema científico, por ejemplo el CONICET, selecciona, elige, premia el mérito de sus investigadores, donde supuestamente se miran más los papers que los proyectos de transferencia concreta y real? Yo creo que el CONICET cumple su función esencial, que es mantener justamente la investigación básica, eso lo hace muy bien. También tiene una T de tecnología, ¿no? Lo que pasa es que en el esquema original de fines de los años 50 del siglo pasado, se pensó en un CONICET dedicado a investigación básica y luego institutos de tecnología, el INTI, el INTA, la Comisión de Energía Atómica. Y en el caso de institutos como el INTI y el INTA se dedicaron mucho más a la divulgación, a transferencia de tecnologías básicas que a actuar como nexo entre el conocimiento generado por el CONICET y el sector productivo. O sea, tenemos una falencia en instituciones que en otros países, por ejemplo en Alemania, hay instituciones como el Instituto Fraunhofer, que a diferencia de la Sociedad Max Planck, que se dedica a la investigación pura, se dedica a desarrollos tecnológicos, que es lo que le han garantizado a Alemania la supremacía en nuevas tecnologías. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo en fortalecer en instituciones intermedias que hagan que esa inversión que ya hemos hecho y que hemos capitalizado en conocimiento se convierta en generación de empleo, generación de riquezas, en aumento de exportaciones de alto valor agregado y de inversiones de otros países para hacer investigación aquí. Y tenemos el caso de Israel. Israel dedica el 4% de su PBI a la investigación en todas sus áreas, mayoritariamente aplicada. Pero tiene una cifra de un 2 o 3% de inversión externa, de países que investigan en Israel. Y prácticamente la economía de Israel, según un amigo tecnólogo, está basada en 250.000 tecnólogos que son los que generan toda la riqueza del país. Entonces, en esta era de la economía del conocimiento, podemos capitalizar eso y ser generadores de conocimiento y recibir divisas por la capacidad de investigación que tenemos en el país. Y esto lo estamos llevando a la práctica. Estamos haciendo convenios con distintas compañías que están
poniendo millones de dólares en investigación básica en el país y con un acuerdo con el CONICET, luego si eso llega al mercado, el CONICET, por un lado, recibe regalías y por otro lado se quedan en el país empresas que son las que van a exportar esos productos al exterior. ¿Qué empresas, por ejemplo? Por ejemplo, GlaxoSmithKline, que es una empresa farmacéutica que ya ha puesto casi 6 millones de dólares. Hemos ampliado este convenio para incluir al Instituto Francis Crick, uno de los más prestigiosos en investigación básica en Londres, para enviar becarios a formarse allí. Esta semana tuvimos la visita de una delegación de L'Oréal, la firma de cosméticos, a raíz del éxito que tuvimos con un desarrollo del CONICET, una loción para la caída del cabello. Bueno, quieren hacer más cosas acá. La fórmula de la felicidad. Sí, para algunos hombres. No, es realmente un caso paradigmático, una empresa que surge de un hallazgo de una investigadora, una empresa nacional que toma ese desarrollo, hace los ensayos clínicos, demuestra la efectividad y luego se asocia con una empresa inglesa y se está vendiendo en Londres, el producto terminado. Sí. ¿No? ¿Qué participación tiene el CONICET en la rentabilidad de esos productos? ¿Comparten las patentes? Se comparten las patentes, recibe regalías, se fija de lo que recibe, que puede ser del 2 y el 5% dependiendo del producto. La mitad la retiene el CONICET, pero la otra mitad va al grupo de investigación. Y los investigadores cobran. Claro. La legislación argentina es muy generosa porque el investigador retiene la autoría de la patente y la capacidad de percibir ingresos por ese desarrollo que ha hecho. No es como Estados Unidos que uno, cuando llega a cualquier institución firma que cede todo a la universidad. Lino, el ecosistema científico-tecnológico de Israel, si uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo viven los científicos en Israel en cuanto al grado de dedicación, full-time, part-time y los salarios que cobran, la competitividad de los salarios de los científicos? ¿Cómo está Argentina comparado, por ejemplo, con ese ecosistema israelí? Comparado con Israel, indudablemente está más bajo, pero tenemos, y estamos bajo de algunos países de la región. Digámoslo, para dar una idea, el salario promedio de investigador del CONICET, la categoría inicial debe estar en los 39.000 pesos y llega a 71.000 pesos en principal, un poco más superior, que ya es una categoría mucho más restringida. 71.000 pesos, ¿un investigador de cuántos años de carrera? Un investigador que tenga 20 años de trayectoria. Son eminencias, gente reconocida. Gente que tiene nivel internacional, que en otros países cobraría mucho más claramente, digamos. Pero, ¿en Chile cobraría más? En Chile cobraría más, en Brasil cobraría más. ¿En Perú? En Perú creo que no tanto. Perú no tiene un sistema científico tan desarrollado. Pero ¿qué tenemos de diferencia positiva con Israel? ¿No? Porque yo he estado hace poco y tengo alumnos míos que son investigadores en Israel. A raíz de que se incorporó tanta gente en la investigación, hoy está muy restringido el ingreso a los puestos estables. Se abre una vacante por instituto por año. Estamos hablando de decenas de puestos de trabajo por año y eso ha desalentado mucho a los jóvenes que no están siguiendo carreras científico-tecnológicas. Porque no hay dónde trabajar. Porque el joven israelí ve que ahí no tiene una salida, creará su empresa, pero no va a hacer investigación. Está haciendo investigación los extranjeros que van allí. En Argentina estamos incorporando 450 investigadores en el CONICET solamente por año, lo cual hace que tenga una probabilidad, una cohorte de becarios, que son de los 1.200 por año, doctores que terminan, de 1 en 3. En Israel es muy baja, en Estados Unidos es de 1 en 32 la posibilidad de ingresar a un puesto estable de investigación. Realmente es una situación muy precaria, mucho más precaria afuera que aquí. Por lo tanto, todavía tenemos en Argentina la posibilidad de mantener formación de jóvenes. Lo que nos está faltando es algo que era frecuente en la época que yo terminé mi doctorado, que era el hecho de hacer una pasantía en el exterior y volver. Lo que estamos viendo es que muchos jóvenes siguen en el mismo laboratorio donde se formaron. Porque en los últimos años, no en los últimos 2, 3, pero han tenido recursos como para hacer investigación productiva. Estamos tratando de retomar eso, porque es muy importante formarse en el exterior y traer nuevas tecnologías al país. Bien, pero
al menos el clima social de los científicos en Argentina está inquieto en relación a los ajustes, a la reducción del déficit a costa de la inversión en ciencia. Por ejemplo, el CONICET fue muy conocido, la resolución que dice que no se van a financiar participación en congresos y en reuniones científicas porque no hay plata para eso. Bueno, hay que aclarar que esa es la financiación del CONICET. La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica financia reuniones científicas por otra vía. Tenemos más de una ventanilla. Bien. Pero antes el CONICET tenía recursos también para eso. Sí, estamos viendo, de acuerdo a las cuotas que vamos recibiendo, si podemos revertir eso. Hoy, por ahora, no está revertido. Por ahora no, pero en breve esperamos poder dar una buena noticia en ese sentido. Bien. El tema es la diferencia. Es importante aclarar por qué la diferencia entre los previos 12 años, digamos, porque yo fui funcionario, y el actual en cuanto a financiamiento. La diferencia fundamental es que desde 2003 hasta el 2015 o 2016, nosotros teníamos una fuente de financiamiento externo importante. O sea, yo he gestionado fondos ante el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y Banco Centroamericano. Esos dólares, como en los años previos, la administración previa, no teníamos financiamiento externo, venían y los administrábamos nosotros. Sí. Y yo tenía un reaseguro de que tenía mis fondos y no había alguien que hacía un Excel y sumaba abajo y decía el gasto público debe ser tal. No importaba. Efectivamente era así. Era así, digamos. Todo no había una racionalidad en cuál es el objetivo. Y se gastaba y bueno, y eso nos permitía ajustar los subsidios por las devaluaciones, hacer 190.000 metros cuadrados de edificios que hemos hecho en otro país sin ninguna denuncia de ninguna malversación. Y lo que ha cambiado es que ahora hay una política... ¿Eso era gastar irresponsablemente? No era, al contrario, porque teníamos que rendir no solo a la administración pública, de todas formas, no era que teníamos una caja separada, sino que pasamos por los controles de cada uno de estos organismos. Cada gasto tenía que ser auditado acá y en Washington o donde fuera. ¿Qué porcentaje de la inversión en el sistema científico pasaba por esos tipos de préstamos? Llegó a ser más de la mitad del financiamiento. De hecho, en una época los investigadores se quejaban de que no podía ser que dependiéramos del financiamiento externo para el financiamiento de la ciencia. Bueno, pasamos todo al Tesoro Nacional. Vino una crisis y tuvimos que volver a pedir al BID que nos financiara. Entonces, la gran diferencia es que ahora, por más que tenemos financiamiento externo, tenemos una cota de gasto fijada por el Gobierno Nacional que tiende a mantener, a llevar a cero el déficit fiscal. Entonces, ese es el principal limitante que tenemos. O sea, que existen fondos, existe la intención de financiar, pero hay una política global de la cual no somos excepción. Lino, los números son en 2015-2017 una caída real del 8% en el presupuesto científico y 2018 como un hito de 1,10% respecto del PIB, del gasto total de la Argentina. Para ciencia, una caída histórica en 10 años. Eso se suele compensar sobre el segundo semestre. Siempre tenemos partidas adicionales, ¿no? Pero claramente en la línea histórica, en la serie histórica, es una etapa complicada. Es una etapa complicada, no niego, pero digo... Tengo esta pregunta entonces, en esta etapa complicada, y es una pregunta casi a la dirigencia política, ¿no? A las decisiones que se toman. El Ministerio de Energía, con Aranguren a la cabeza, decidió firmar un acuerdo con las empresas que iban a producir, a explotar el Vaca Muerta, y le puso un precio en dólares alto a esa explotación que condicionó al gobierno. El gobierno tuvo que bajarlo. ¿Por qué nadie piensa en esos términos para proteger a la ciencia o la inversión educativa nunca? Yo creo que el motivo es porque los resultados de la ciencia se ven en periodos más largos que un gobierno. Pero no es una batalla a dar desde un científico que está a cargo del sistema científico. Y porque es muy fácil mostrar cuál es el beneficio de la extracción de petróleo. Y no es tan fácil mostrar cuál es el beneficio de inversión en ciencia y tecnología. Pero usted se sienta con el presidente Macri y le trata de decir estas cosas. Eso lo tiene totalmente claro, pero el tema es que hay una política explícita de ajuste de las cuentas públicas, de la restricción del gasto, que, repito, espero que sea transitorio porque esto no es sostenible en el tiempo, que hace que tengamos que atenernos a los fondos que recibimos. Nadie niega la importancia de la ciencia. De hecho,
si tengo que decir, hay más apoyo a la ciencia básica que tal vez al apoyo al sector empresarial, al que se supone que tiene que financiarse por sí mismo. Teniendo más problemas en defender el financiamiento al sector privado que al sector científico, pero es dentro de los fondos que existen. O sea, no existe duda de eso, ha recibido una cantidad de investigadores, ha participado digamos, de todas las actividades que tenemos en vista y hemos mantenido líneas estratégicas como todo el tema de la actividad de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Se ha puesto en órbita el satélite, el SACOM el año pasado, se está construyendo el próximo. Proyectos que son emblemáticos se mantienen. Se ha subido el presupuesto. Ahora, ninguna suba de presupuesto de esas áreas estratégicas compensa la inflación de 2018. Es cierto, pero en los presupuestos... Es del 20-27% contra una inflación del 48%. Pero usualmente los presupuestos de administración pública no siguen en forma tan paralela. Pero la mitad, estamos hablando de la mitad, ¿no? Pero repito, siempre hay compensación. Tenemos un atraso efectivo en el pago de subsidios y demás, y además yo ya he manifestado que si no pago eso estoy incumpliendo con mi deber de funcionario público, porque son contratos que hemos firmado plurianuales, tanto con instituciones científicas como con empresas, que tengo que honrar. Se me han prometido que esto se va a solucionar y que voy a poder pagar antes de irme todas mis deudas, digamos. Lino, tengo otra vía de preguntas que van por el lado de las ciencias blandas, las humanidades. Hay toda una polémica en la sociedad acerca de las líneas de investigación, de las líneas, digamos, de alguna manera, de la línea editorial del sistema científico a la hora de estudiar los temas de la historiografía en Argentina, de los grandes debates ideológico-políticos. Hay quienes cuestionan que en ese sentido, por ejemplo, el CONICET ha beneficiado demasiado a aquellas líneas de investigación que se concentran en la historia reciente, sobre todo en la figura del exilio, casi como una especie de herencia de la gestión del kirchnerismo que usted no logró torcer, no logró proponer otro tipo de línea de investigación. Hay una crítica a su gestión en ese sentido. El tema es que las comisiones asesoras tienen cierta autonomía. Siempre hemos respetado la actividad académica. Nosotros hemos dado pautas de cuáles son las líneas prioritarias y eso se baja al CONICET. Dentro de eso hay una flexibilidad. Y en muchos casos la composición de las comisiones de evaluadores o los evaluadores que se eligen determinan qué se prioriza y qué no. No siempre coinciden, debo reconocer, con las políticas que bajamos desde el Ministerio. ¿Qué priorizaron ustedes en esas áreas? Digamos, el país tiene una tremenda demanda en lo que es las situaciones sociales de poblaciones vulnerables. El tema de igualdad de género es algo que también estamos apoyando. El tema de la pobreza y todas sus consecuencias, el tema de la salud en poblaciones marginales. Y más allá de eso, hay toda una línea basal que tiene que ver con los temas básicos, como en cualquier disciplina. En biología molecular hay temas muy básicos que no van a tener una aplicación. Bueno, en historia también hay gente que estudia autores del medioevo y que aportan a la enseñanza, que es lo que decía al principio. Porque hay temas que tal vez no tengan una aplicación concreta, no dentro de nada, pero es necesario que alguien que se forma en historia tenga un profesor que es una autoridad en el tema y que tenga la última información disponible sobre el área particular. También se ha cuestionado algunas temáticas relativas a los medios, hubo un caso de cuáles un caso que me parece paradigmático. Se cuestionaba los roles de los científicos en series como Anteojito y demás. Y a mí me parecía ridículo. No es para nada ridículo, porque a través de esos arquetipos es donde se forma el estereotipo que tiene el chico del científico. Si la imagen del científico es el profesor Neurus, que era lo que había en mi infancia, ningún chico se va a sentir identificado. Y eso no solo pasa con las historietas, pasa con las películas de Hollywood. Hay trabajos muy serios que muestran el efecto negativo que tienen los estereotipos del científico en las vocaciones de los jóvenes. Ahora, hay un cuestionamiento que dice que hay todavía demasiados sesgos kirchneristas en estas líneas de investigación. Digamos, cada área de conocimiento tiene un sesgo ideológico particular. Digamos, en el sector de las ciencias sociales hay determinadas visiones que algunos pueden considerar como sesgadas hacia un sector, pero ¿está garantizada de todas maneras la libertad de pensamiento? Yo creo que hay un valor fundamental que es justamente la libertad
de pensamiento. ¿Está garantizada a pesar de estos sesgos? Está garantizada, lo que no descarta que puede haber, sobre todo en ciencias sociales que no tienen parámetros tan rigurosos. A eso me refiero. Algún sesgo ideológico que se da en psicología, digo, es un sistema bastante tribal el de las ciencias sociales, y hay tribus bastante hostiles entre sí. Y siempre, digo, la mayor parte de las quejas que tengo de recursos que llegan a mí por, no digo manifiesta animadversión, pero por situaciones arbitrarias, tiene que ver con distintas visiones de una disciplina particular. Pero es muy difícil entrar a eso sin tener una política autoritaria. Digamos. Yo no puedo tomar partido por una de esas facciones, sino, bueno, a lo sumo se busca otro evaluador que tenga una opinión diferente. Pero es un problema bastante particular de las ciencias sociales, que no es solo típico de Argentina. Digamos. A nivel global se caracteriza las ciencias sociales por tener fuertes compromisos ideológicos que a veces, lamentablemente, se traducen en los sistemas de evaluación. Muchísimas gracias, Lino Barañao, por este panorama. Nos vamos a un corte y enseguida